Hola y bienvenidos a tu canal de Remedios Naturales, tips de salud, belleza y para el hogar favorito, Remedios Fácil 24. La anemia se ha convertido en una afección frecuente en personas de todas las edades y condiciones. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la anemia? Se trata de una complicación que se origina cuando las cifras de hemoglobina disminuye por debajo de los valores recomendados y reduce la producción de glóbulos rojos. Por si te preguntas qué es la hemoglobina, esta es una proteína rica en hierro que se encuentra en los glóbulos rojos, encargados de transportar oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo. Si al final de este video concluyes que sufres de anemia, es muy importante mejorar tu alimentación, incrementando el consumo de alimentos con alto nivel de hierro, ya que ese mineral favorece la producción de hemoglobina. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Causas de la anemia. En la actualidad, la tendencia a padecer de anemia es más común en mujeres, debido a la pérdida de sangre durante la menstruación y el desarrollo del feto en el embarazo. Esta pérdida de sangre también puede ser ocasionada por la ingesta de ciertos medicamentos como la aspirina o el ibuprofeno, además de efectos por cirugías, traumatismos, hemorragias y cáncer. Otra causa muy común entre los que padecen anemia es la falta de producción de glóbulos rojos, en la mayoría de los casos debido a deficiencia de hierro por una mala alimentación. Algunas personas incluso llegan a padecer de una condición en la que la velocidad de destrucción de glóbulos rojos es superior a la normal, generalmente provocada por enfermedades hereditarias o enfermedades crónicas. Principales síntomas. Ahora bien, los síntomas de anemia suelen ser bastante leves en un principio, pero nunca pasan desapercibido. Es muy importante que sepas identificarlo para combatirlos lo más pronto posible. Los principales y más fáciles de detectar son los siguientes. Número 1. Sensación de cansancio prolongado. Esto se debe a la falta de hierro, necesario para la transformación del ATP, que es una forma de energía usada por las mitocondrias en las células. Si llevas una vida agitada, el cansancio puede parecer algo natural, pero ten en cuenta que este síntoma va de la mano con otros como la irritabilidad, debilidad y falta de concentración. Número 2. Dolores de cabeza y mareos. Este síntoma es mayormente común en las mujeres y puede estar relacionado con la falta de oxígeno en el cerebro. Los vasos sanguíneos se inflaman, provocando presión que lleva a un deterioro cognitivo, pérdida de capacidad mental y falta de concentración. La dificultad al leer y la mala memoria también son síntomas de la anemia. Número 3. Palidez. Un signo característico en mujeres con bajo nivel de hemoglobina que se presenta en distintas áreas como los párpados, la boca o las uñas. Al no haber suficiente glóbulos rojos transportando oxígeno necesario para fortalecer los tejidos de la piel, esta pierde su color rosado y adquiere una tonalidad amarillenta o marrón, conocida como piel cetrina. Número 4. Fatiga o debilidad muscular. Luego de realizar cualquier esfuerzo, por más pequeño que sea, la falta de nutrientes y oxígenos en el tejido muscular afecta la capacidad del músculo al realizar las funciones sencillas. Esto provoca una debilidad general en el cuerpo. Número 5. Falta de aire y dificultad para respirar. Como resultado de la falta de oxígeno en los músculos, el cuerpo aumenta la frecuencia respiratoria para intentar compensar esa carencia.
La dificultad para respirar puede ocurrir con actividades cotidianas normales, como caminar o subir las escaleras. Número 6. Taquicardias y palpitaciones. La relación entre los problemas cardíacos y la anemia también la encontramos por la falta de oxígeno. Si disminuye el nivel de hemoglobina, el corazón debe trabajar con mayor intensidad para lograr transportar el oxígeno necesario para cada rincón del cuerpo. Número 7. Uñas quebradizas, piel seca y cabello dañado. Este es un síntoma importante que muchas veces se extiende aún después de revertir la anemia. La falta de oxígeno y nutrientes en los folículos de la piel impiden un crecimiento natural del cabello, mientras que el deterioro progresivo de las uñas hasta el punto de agrietarse es una señal de lo avanzada que está la enfermedad. Número 8. Piernas inquietas. Este síndrome es conocido por la fuerte necesidad de mover las piernas durante el descanso. Provoca sensación desagradables como picazón en las piernas y los pies, sobre todo durante la noche. La relación entre las piernas inquietas con la anemia no está clara, pero los estudios confirman que es más frecuente en personas con deficiencia de hierro. Número 9. Antojo de productos no comestibles. El deseo de comer alimentos crudos, hielo, arcilla, papel o hasta tierra está asociado a la anemia. Puede ser provocado por distintos factores, como la mala alimentación, trastornos psicosociales y alteraciones obsesivo-compulsivas. En la actualidad afecta por lo menos al 20% de las mujeres embarazadas. Número 10. Depresión. Quienes padecen de anemia y deficiencia de hierro tienen una mayor tendencia a sufrir depresión o una baja anímica. Esto se debe en muchos casos al déficit de nutrientes para llevar una vida normal, así como la combinación de los demás síntomas y los problemas que estos conllevan. Diagnóstico. Tener fatiga no es sinónimo de estar anémico. Aunque estos síntomas se manifiesten, un diagnóstico certero lo realiza un especialista a través de un análisis de sangre. Por lo general, el rango normal en mujeres en edad fértil se ubica entre los 11 a 15 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre. Si está por debajo de eso y notas cualquiera de los síntomas, debes hablar con tu médico de confianza. Recuerda que mantener una alimentación balanceada y una rutina activa asegura una vida mucho más saludable. Hasta aquí dejamos los síntomas más importantes al momento de detectar la anemia. ¿Conoces algún otro? ¿Ya sabes cómo tratarla debidamente? Haznoslo saber en los comentarios. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Nos vemos en un próximo video.